Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Licenciatura en Psicología, Módulo 614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Video Observación Naturalista. Tutor, Mario Fausto Gómez Lamont. Realizado por los alumnos Bautista Torres Marcela, Cruz Escobar Adolfo Justo, Curiel Bautista Norma Edith, Durán Flores Javier, Pastén Telles Sergio y Villalobos Márquez Evelyn Janet. Introducción. En el proceso de investigación, la observación juega un papel esencial para que el investigador obtenga el mayor número de datos y en conjunto con otros procesos apoya el método clínico para los conocimientos que constituye la ciencia. Sierra y Bravo, citados en Díaz, definen la observación como la inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos de las cosas o hechos de interés social tal como son o tienen lugar espontáneamente. La observación nos facilita obtener datos específicos que requiere la psicología clínica como aspectos socioculturales, psicológicos, somáticos, espirituales, entre otros. A su vez, la observación constituye un reto para el investigador, puesto que requiere desarrollar habilidades para registrar información de manera óptima como el dominio del lenguaje narrativo, la lectura del lenguaje corporal, determinación para establecer objetivos claros, facilidad de análisis e interpretación, elaboración de conclusiones e informes, etc. A través de la observación se identifica de manera cercana la problemática del paciente. En la clínica virtual de terapia familiar se llevará a cabo la observación directa, no participante, basada en la visión de Watt Jones, considerado principalmente reflexiones en torno al género, la interseccionalidad, intervenciones basadas en exploraciones sobre interseccionalidad y la relación entre supervisor, supervisados y consultantes, mostrando finalmente su frecuencia expresada en porcentajes. Marco teórico. En la psicología, una de las herramientas más utilizadas por los psicólogos clínicos es la observación. De acuerdo a Díaz 2011, la observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. En ella se apoya el investigador para obtener mayor número de datos. De la misma manera, nos indica que hay dos tipos de observación, la científica y la no científica. La primera se utiliza cuando se tiene objeto claro y preciso de lo que se quiere observar. La segunda es cuando se observa sin intención y sin objetivo definido de lo que se quiere observar. Dentro de la observación clínica se tienen las siguientes modalidades de observación: directa, indirecta, participante y no participante, estructurada y no estructurada, de campo, de laboratorio, individual y en equipo. En este trabajo realizaremos la observación directa, no indirecta, participante y no participante. De acuerdo a Díaz 2011, la observación directa es cuando el investigador se pone en contacto personal con el hecho o fenómeno que trata de investigar. La indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento de hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas anteriormente para otra persona. De la misma manera, la observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Y la observación participante es cuando por obtener los datos del investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado para conseguir información de adentro. Otra herramienta que ocupan los psicólogos clínicos dentro de una sesión terapéutica es el modelo de la ubicación del yo, en el cual Watts 2010 lo describe como un proceso en el que el terapeuta inicia una conversación con la familia sobre similitudes y diferencias en sus identidades clave, como raza, etnia, género, clase, orientación sexual y religión, y cómo pueden influir potencialmente el proceso de la terapia. La ubicación del yo comienza con el terapeuta comprometido en la autorrevelación. De acuerdo a Watts 2010, el término yo del terapeuta se utiliza para menudo de dos formas diferentes. Uno se refiere a la personalidad del terapeuta, incluido el legado de temas, significados y patrones de alteraciones culturales o presiones familiares, y el otro se refiere a que el terapeuta se utiliza a sí mismo como vehículo a revelar una relación a algo que ocurre en la terapia. Según Watts 2010, existen varias entidades que hay que darles importancia, como son conceptos de interseccionalidad, la confluencia de múltiples entidades en cada individuo, así como la ubicación social, la elevación y el sometimiento asociado con las entidades. Todas estas identidades fueron introducidas por las feministas, y desde entonces se reconoce su importancia y existen varios modelos de terapia para abordarlos. El anterior Watts 2010 indica que dentro de la terapia familiar es importante la ubicación del yo del terapeuta, porque analiza sus propios legados culturales, incluidos marcadores de opresión de ellos y sus antepasados. Esto porque dentro de su campo laboral deberá tener presente que los clientes vienen de posiciones de privilegio organizados por estatus de clase,
con una intersección de género, raza y orientación sexual, y deben identificarse dentro del mismo para entenderlos mejor. No es lo mismo ser un terapeuta negro y tener un paciente blanco o al revés. El trabajo del terapeuta será lograr que el paciente se sienta cómodo para lograr un diálogo significativo. Metodología de la observación. Dentro de los tipos de observación podemos mencionar la participante o no participante, observación directa o indirecta, de campo o de laboratorio, individual o en equipo, estructurada o no estructurada. Observación directa. Este método de recolección de datos consiste básicamente en observar el objeto de estudio dentro de una situación particular. Todo esto sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se desenvuelve. De lo contrario, los datos que se obtengan no serían válidos. A continuación, mencionaremos los pasos claves para llevar a cabo la observación. En primer lugar, se tiene que determinar el objeto, la situación, caso que se va a observar, determinar los objetivos de la observación, determinar la forma en que se van a registrar los datos, observar cuidadosa y críticamente, registrar los datos observados, analizar e interpretar los datos, elaborar las conclusiones y, por último, elaborar el informe de la observación. Los principios básicos para realizar una observación son los siguientes. Se debe tener un propósito específico. Se debe llevar por escrito un control cuidadoso de la misma. Se debe especificar su duración y frecuencia. Debe ser planeada, cuidadosa y sistemáticamente. Debe seguir los principios básicos de confiabilidad y validez. El proceso de supervisión clínica consta de varios elementos: de un mentor o supervisor, de un principiante o quien fungirá como terapeuta. En primer lugar, se realiza una entrevista de planificación en donde se dan a conocer la situación, las características relevantes, los antecedentes, el material a utilizar y el sistema de observación. En el desarrollo del contenido se realiza la observación. Posteriormente se realiza una entrevista de análisis en donde se analiza en general los aspectos previstos en la entrevista de planificación y la valoración de la experiencia. Como último punto están los resultados del análisis, que implican las conclusiones y una síntesis breve de la experiencia de asesoramiento. Método de observación, clínica y educativo. En el método clínico se observa lo que el sujeto es, lo que se agrega y lo que comunica. Lo que es se refiere a conocer si presenta alguna alteración orgánica o de su estructura biológica que influye en el comportamiento. Lo que el sujeto se agrega se refiere a la influencia del medio sobre él, es decir, sus particularidades. Y lo que comunica es su parte más genuina, lo que manifiesta durante la entrevista o tratamiento, como el lenguaje no verbal. La observación educativa es utilizada en la investigación en el ámbito educativo debido a las peculiaridades sociales y psicológicas de los fenómenos de interés. En este método observacional, el efecto de expectancia es un sesgo interesante a tomar en cuenta,
ya que se produce cuando el observador prevé o anticipa a ver lo que no observa, bien por el conocimiento previo de lo que va a observar, bien por el deseo de obtener determinados resultados. La clínica virtual de terapia familiar. Gómez-Lamont, 2021, indica que el campo formativo en terapia familiar surge como respuesta a las necesidades sociales. Empero, asegura que en los planes de estudio de la terapia familiar en México aún no se han incluido temas emergentes para la sociedad actual, y menciona la responsabilidad de la terapia familiar mexicana en la reproducción de las opresiones y discriminaciones hacia grupos vulnerados en la política de salud mental y en la práctica psicoterapéutica. Ante esto, en la Clínica Virtual de Terapia Familiar con Perspectiva de Género, un programa de colaboración entre el IMSS y la UNAM, se ha creado un campo formativo en la práctica psicológica que reconoce las reflexiones sociales como parte del sistema de opresiones interseccionales, ya que el género no basta para explicar las diferencias, las opresiones o discriminación, sino en su intersección con el resto de opresiones conectadas a la raza, la clase social, el género, la orientación sexual, la etnicidad, entre otros ejes sociales que se convierten en temas de conversación tanto en la supervisión como en la terapia. Gómez-Lamont, 2021. En un primer momento, afirma este autor, se busca que las y los estudiantes logren integrar los elementos que componen la justicia y la injusticia social y su impacto en las y los consultantes de la terapia familiar sistémica en el IMSS. En un segundo momento, es fundamental instruir a los estudiantes de la Clínica Virtual de Terapia Familiar con Perspectiva de Género en el reconocimiento de que los grupos humanos, individuos, parejas, familias, deben tener acceso a recursos de forma justa y equitativa: alimentación, agua potable, trabajo, servicios, etc., así como oportunidades para el mejor desarrollo de sus capacidades. En un tercer momento, la meta es que las y los estudiantes integren la justicia social, ya que se busca lograr un grupo terapéutico reflexivo que enfatice la igualdad como categoría relacional que compare las condiciones de distintos grupos y destaque las desventajas existentes. Además, que haga presentes las emociones de dolor, miedo, odio, repugnancia y felicidad como emociones políticas que algunos grupos en desventaja sufren más que otros. El objetivo del programa es formar capital humano especializado en salud mental en el área de terapia sistémica multicultural con perspectiva de género. Gómez-Lamont, 2021. El registro de observación incluye las variables que fueron incluidas en el instrumento de observación aplicado en la clínica, incluyendo variables como abanderamiento, que refiere al privilegio inherente e inconsciente, la identificación del terapeuta, es decir, la apertura hacia el cliente acerca de sus condiciones individuales. De igual manera, la identificación del cliente ante el terapeuta, si existe alguna exposición sobre ventaja social o ventaja de poder, si es consciente o inconsciente, si otorga información de sí mismo el cliente o el terapeuta, si existe esta ocurrencia o no existe. Saber si en la relación terapéutica existe opresión o racismo, o si existe dificultad de apertura hacia temas incómodos de mencionar, y de igual forma si ocurre o no, si es consciente, inconsciente, si existe o no existe.
En general, es abordar el tema de la interseccionalidad, comprobar si existe intolerancia hacia las personas de género diferente, intolerancia hacia las personas de religión diferente, intolerancia hacia las personas de orientación sexual diferente. Es decir, si existe respeto hacia las diferencias de otros. Instrumento de valoración de la observación. El instrumento de esta investigación puede consultarse en el vínculo que aparece en esta diapositiva. A continuación vamos a analizar los resultados de la observación naturalista. Como se puede observar en la siguiente gráfica son los siguientes. Se observó que en el ítem 1 el supervisor dio por hecho situaciones por su cultura, domicilio u origen, ignorando las condiciones especiales o valor como persona del supervisado. Esto no ocurre en las tres observaciones realizadas. En el ítem 2, el supervisado dio por hecho situaciones por su cultura, origen, domicilio, ignorando las condiciones especiales o valor como persona del consultante. Esto no ocurre en las tres observaciones. En el ítem 3, el supervisor tiene alguna actitud para adentrarse en conocer las condiciones de género, raza, etnia y religión del supervisado. Sí ocurre en las tres observaciones. En el ítem 5, el supervisado tiene alguna actitud para conocer de manera amable y respetuosa sobre cuál es la orientación sexual de su paciente. En la observación primera no ocurre y en las dos siguientes sí ocurre. En el ítem 6, el consultante tiene alguna actitud para abrirse con el terapeuta sobre su orientación sexual. En la primera observación no ocurre y en las dos siguientes sí ocurre. En el ítem 7, el supervisado manifiesta alguna actitud que demuestre imposición de estatus social, económico o educativo en la relación terapeuta-paciente. Esto no ocurre en las tres observaciones. En el ítem 8, el consultante manifiesta alguna actitud que demuestre imposición de estatus social, económico o educativo en la relación paciente-terapeuta. No ocurre en las tres observaciones. Ítem 9. El supervisado demuestra alguna actitud que indique otorgamiento de valor a algún género o rol en la relación terapeuta-paciente. No ocurre en las tres observaciones. En el ítem 10, el consultante demuestra alguna actitud que indique otorgamiento de valor a algún género o rol en la relación paciente-terapeuta. En la primera observación no ocurre y en las dos siguientes sí ocurre. En el ítem 11, el supervisado manifiesta alguna actitud que demuestre opresión o actitud de superioridad en la relación terapeuta-paciente. Esto no ocurre en las tres observaciones. Ítem 12. El consultante manifiesta alguna actitud que permita opresión o actitud de inferioridad en la relación paciente-terapeuta. En las primeras dos observaciones sí ocurre y en la tercera no ocurre. En el ítem 13, el supervisado manifiesta tolerancia y disposición para abordar temas de manera abierta, incómodos de mencionar, sobre el nivel socioeconómico, orientación sexual, religión, etc. Sí ocurre en las tres observaciones. Ítem 14. El consultante manifiesta una actitud de disposición para abordar temas de manera abierta, incómodos de mencionar, sobre el nivel socioeconómico, orientación sexual, religión, etc. Sí ocurre en las tres observaciones. Ítem 15. El supervisor demuestra una actitud de intolerancia hacia las personas que son de raza diferente a la propia. No ocurre en las tres observaciones. En el ítem 16, el consultante demuestra una actitud de intolerancia hacia las personas que son de raza diferente a la propia. No ocurre en las tres observaciones. En el ítem 17, el supervisor presenta alguna actitud de intolerancia hacia la naturaleza de género de su relación con el supervisado. No ocurre en las tres observaciones. Ítem 18. El supervisado presenta alguna actitud de intolerancia a la naturaleza de género en la relación terapeuta-paciente. Esto no ocurre en las tres observaciones. En el ítem 19, el supervisor demuestra una actitud de intolerancia hacia las personas que son de una religión diferente a la propia. No ocurre en las tres observaciones. 20. El consultante demuestra una actitud de intolerancia hacia las personas que son de una religión diferente a la propia. No ocurre en las tres observaciones.
Ítem 21. El supervisor muestra intolerancia a la orientación sexual en cualquiera de las partes de su relación con el supervisado. No ocurre en las tres observaciones. Ítem 22. El supervisado muestra intolerancia a la orientación sexual en cualquiera de las partes de la relación terapeuta-paciente. No ocurre en las 3 observaciones. Posteriormente podemos ver una gráfica de barras que nos muestra algunas de las respuestas de nuestro análisis en esta observación naturalista, donde podemos ver que en algunas de las respuestas era mayormente ocurre, en algunas otras mayormente no ocurre y en algunas otras hubo una combinación entre ocurre y no ocurre durante el transcurso de las 3 observaciones de la terapia. Conclusiones. Después de realizado la actividad de observación, estas son nuestras conclusiones. En la clínica virtual de terapia familiar, los psicólogos supervisores y los supervisados mantienen en todo momento un profundo respeto a los consultantes, tomando en cuenta los ejes de interseccionalidad. En ningún momento dan por hecho situaciones por su cultura, origen, clase social, género, raza, etnia, religión y además muestran siempre una actitud amable y respetuosa en lo que se refiere a cada uno de estos rasgos. Es un oasis y un parteaguas en la terapia sistémica familiar en México. En los ítems 5, 6, 10 y 12 se puede notar que hay diferencia en los resultados, es decir, a veces sí ocurre la interseccionalidad o a veces no. Esto se nos explicó por parte del supervisado que son 6 sesiones de terapia por persona o familia. En la primera o segunda sesión se notará más las preguntas de interseccionalidad, en las restantes ya no, porque es cuando se trabaja la parte emocional. Respecto a la interacción entre supervisor-supervisado, se observó en todo momento una interacción cordial y respetuosa. Las sesiones terapéuticas se planeaban con anticipación y se abordaban de manera conjunta los temas a tratar en la sesión de acuerdo a la necesidad del consultante. De acuerdo a la problemática de la consultante, no fue posible interactuar bajo la terapia de self. Sin embargo, se aborda la probabilidad de tratar temas de suma importancia con la consultante como autoestima y violencia de género. Finalmente, aquí aparece la bibliografía consultada. Muchas gracias.